Nació en 1953. Es político, periodista y escritor. Hijo del político y caudillo nacionalista Wilson Ferreira Lunate. Contribuyó a la recuperación de la democracia en Uruguay. En 2018 abandonó el Partido Nacional para unirse al MPP. ¿Cómo andás, Juan Raúl? Gracias por acompañarnos esta mañana. No, un gran gusto. Entré al estudio y ya tuve una noticia bárbara y me encontré con Buni Ferrando, que es un viejo y entrañable amigo, con quien me une algo indisoluble, que es la amistad de nuestros hijos desde hace más de 20 años. Qué linda noticia, la verdad que qué hombre más agradable, mi ¿no? hijo y el hijo de Buni, sí, además me trató, con sus métodos de medicina tradicional me arregló mis codos. ¿Qué te pasaba? Me habían visto 2 traumatólogos de primer nivel, el primero que hizo que el segundo hiciera una nueva opinión, porque ya llevaba varias infiltraciones y me tenían que operar. Y bueno, Wilson, mi hijo mayor, me forzó a ir a ver a Buni, y Buni me ponía música tradicional, me pinchaba con unos alfileres y acá estoy. ¿Y nunca más? Nunca más. Qué genio, qué genio. Sí. Bueno, Juan Raúl, ahora estás en el periodismo independiente, haciendo alguna columna, un poco paradito con la pandemia. Todos los días tengo algo de prensa, hay días que tengo más de una cosa. Y hago algunos comentarios internacionales para televisión extranjera también. Así que en eso estás. Se te ve bien. Contento. Se te ve bien. No hay nada más lindo que hacer lo que a uno le gusta. Y me siento muy a gusto con lo que estoy haciendo, donde estoy. Bueno, si hablamos de la política, vos en 2018 tomaste una decisión fuerte, importante. Te fuiste del Partido Nacional. Por falta de wilsonismo, me acuerdo que dijiste, ¿no? Que no veías. ¿Vos encontraste el wilsonismo en el Frente Amplio? A ver, yo encontré una vertiente mucho más parecida a aquello con lo que yo me había formado. No fue una decisión fácil, me costó mucho en lo personal, porque todos mis amigos de alguna manera estaban vinculados a mi juventud, a mi adolescencia más madura. Yo empecé a militar muy joven y el Uruguay donde las amistades entre los adversarios se conservaban desapareció, ¿no? Mi padre tenía 3 compañeros de mesa de truco y los 3 eran de la lista 400 en la que él militaba y los 3 se fueron. Paco Espínola al Partido Comunista, Suárez Neto al Frente Amplio y Medina al Frente Izquierda de Liberación. Siguieron siendo amigos entrañables. Luis Pedro Bonavita, siguieron siendo amigos entrañables. Se habrán enojado un poco, habrán discutido de política, pero seguían yendo todos los sábados a tomar mate con papacas. Bueno, eso no existe más. Pero ¿qué hubiese sentido tu viejo, no? Tu mamá vivía todavía cuando vos tomás esa decisión, ¿no? Sí. Tu mamá vivía porque tu mamá falleció en el 2016. Sí. Mamá venía de un hogar muy marcado por la Guerra Civil Española, marcada por su noviazgo muy joven con Wilson, marcada por un padre ballista, una madre socialista. Mamá tenía una amplitud muy grande. Y el exilio nos marcó mucho a los 3, al viejo, a mamá y a mí. Nos marcó mucho. Y nosotros en el exilio militamos con gente del Frente Amplio. A mí no me resulta una cosa contra natura sentir que es un compañero de lucha, un frentista, porque me formé en eso. Y yo sentí, en el acierto o en el error, es lo que yo sentí, que en el Partido Nacional ya las banderas del wilsonismo no se izaban en una primera etapa y ahí tomé distancia y me dediqué a la actividad privada, a mi profesión. Luego, en una segunda etapa, sentí que se empezaban a izar banderas contra las cuales el wilsonismo había luchado toda la vida. Y ahí sí creí que mi deber era militar políticamente y el lugar natural era el Frente Amplio. ¿Qué hubiera dicho mi viejo? Seguramente no hubiera pasado, porque seguramente el Partido Nacional sería otro. Lo que no dudo es que sus posiciones estaban mucho más cerca del Frente Amplio, históricamente, desde siempre,
desde la dictadura de Terra, desde el movimiento que organizó Julia Arévalo contra el fascismo europeo. Siempre su militancia fue acompañada. Él nació en la izquierda. Su primer maestro político fue don Carlos Quijano. Mi viejo era muy muchacho, hasta hacía ironías de esa etapa de su vida, pero fue fundador de Marcha junto a Carlos Quijano. Cuando nosotros salimos de la tragedia de Buenos Aires, salimos él y yo solos. Mi madre vino a despedirse acá de la suya porque sabía, con razón, que no la iba a volver a ver. Y estuvimos unos días solos en Europa, esperando la llegada de mi madre. Y en esos días, lo primero que hace papá, la primera noche que estamos ya libres de todo el peso tremendo de la tragedia del 76, es escribir una carta a Carlos Quijano. Y escribirle preocupado, ¿por qué? Por los uruguayos del Frente Amplio que habían quedado en Argentina y que no iban a tener, si para nosotros fue difícil conseguir una embajada con todo el respaldo internacional que tuvimos, entonces creo que las relaciones del Partido Nacional serían otras con el Frente Amplio si vivieran Wilson. Igual no me gusta hacerlo opinar sobre un tiempo que no vivió, pero no creo haber hecho nada que violente lo que significó mi vida en común, en una relación muy especial padre-hijo, pero también en una relación política muy especial. Te quería llevar a ese momento especial, ¿no? Del regreso del 84, ¿no? Del regreso de Buenos Aires bueno, y la posibilidad que se le trunca a tu padre de hacer campaña para llegar a la presidencia de la República, ¿no? ¿Qué tan recurrente es en tu memoria y en tus retinas esos momentos? Lo tenemos por ahí seguramente. Muy fuerte, bueno, sí. Porque vos venías ahí con tu viejo, ¿no? Bueno, ahí ya habían bajado del barco y esa imagen que quedó imperecedera. Imperecedera, absolutamente, ¿no? Sí. Yo soy el que está ahí con el pañuelo en la mano. Ahí está, sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. Pero vivimos, era como la consecuencia natural de una etapa muy fuerte de la vida de ambos y de la relación entre ambos. El exilio es una experiencia muy difícil de transmitir a quien no estuvo exiliado. Tiene una dosis de desarraigo muy dura que tiene como contrapartida un apego muy grande a las tradiciones. Hay muchos uruguayos que empezaron a tomar mate y usar alpargatas en el exilio y a escuchar a Gardel. Y a los olimareños los teníamos con nosotros. Ahora, el exilio tuvo sus tristezas, pero también tuvo sus alegrías, ¿no? Vos tenés varias anécdotas con gente, digamos, por ejemplo, con Citarrosa, ¿no? Vos te juntabas con Citarrosa, hacían asados, es decir, claro, se acompañaban, ¿no? Sí, se sostenían. Entre los uruguayos hay anécdotas maravillosas. Yo ahora tengo para la televisión argentina, me pidieron curiosamente, lo hago para otro país, una cosa que se llama el baúl de los recuerdos de Juan Raúl. Y cada semana rescato una anécdota. Yo me doy cuenta que como estuvo lleno de momentos trágicos, yo no me di cuenta toda la riqueza de experiencia que significaba para mi vida. Yo de joven tuve, equivocadamente creo ahora, la sensación de que me habían robado la juventud. Que era una edad para otras cosas y no para andar enterrando amigos. El año 76 fue una sucesión de muertes. Después de lo de Argentina, yo llego a Estados Unidos, apenas me quedo solo, empiezo a trabajar con Orlando Letelier, el ex canciller chileno, y lo matan a los 3 días. Me hago muy amigo de Monseñor Romero, que lo matan en el año 80. La persona a quien yo confiaba el cuidado de mamá en Buenos Aires, Monseñor Angelelli, lo matan días después de irnos, el 6 de agosto. Nosotros nos fuimos a los primeros días de junio. Entonces era muy fuerte yo arranqué con 20 y pocos años toda esa trayectoria. Entonces, esa dosis de tragedia quizás me impidió ver el privilegio que fue la suerte de toparme con figuras. Bueno, primero compañeros del exilio, Mario Benedetti, Alfredo Citarrosa. La cultura uruguaya estaba a través de sus máximos exponentes exiliados, pero también extranjeros.
Cuando papá se enferma, viene a visitarlo Edward Kennedy. Nunca había venido al Uruguay un Kennedy. A ver, entre los que acabo de nombrar hay 2 santos. Yo siempre a los sacerdotes amigos les digo que con 2 santos amigos ya tengo el pasaporte visado. Pero es raro, ¿no? Pensar que uno estuvo tomando mate con alguien que hoy la iglesia considera un santo. Bueno, figuras de primer nivel de la vida política internacional, Willy Brandt, Felipe González, Adolfo Suárez. Y claro, yo era muy joven, quizás me parecía normal, pero cuando empiezo a recopilar recuerdos, yo llevaba todos los días una especie, no era un diario, porque no tenía juicios de valores, eran hechos que los escribía en una agenda al terminar el día, lo que le he dado en llamar bitácoras, porque es el término más parecido. Y a veces los ojeo y realmente tuve una vida que tengo que dar gracias a Dios por la experiencia formidable, los contactos, la gente que conocí. Pero bueno, quizás era muy joven para darme cuenta, pero ojalá haya quedado algún sedimento de todo eso. Claro que sí, y te iba a preguntar, porque tu viejo vuelve, ¿no? Siempre vuelve, siempre. Mira, vuelve todo el tiempo para los uruguayos. Sí. Imagínate para vos que sos su hijo, ¿no? Entonces, un poco decir, ¿cuánto te pesó o cuánto te pesa haber sido el hijo de, ¿no? Porque sos el hijo de. Sí. Y hubo una época que cuando me decían hijo de, me sentía como que eso quería decir que no tenía méritos propios. Entonces, es más, yo creo a esta altura estar convencido que cuando nos separamos, él se va para Londres y en el mismo aeropuerto, mi madre casi se muere, yo digo, yo me quedo acá en Estados Unidos. Yo creo que de repente había algo de quiero no ser el hijo de él y labrarme. Él lo respetaba mucho eso. Hay una anécdota incluso que me acaba de venir a la memoria que es muy elocuente. Cuando él hace la primer visita política, digamos, después que yo estoy instalado en Washington, bueno, una de las primeras entrevistas fue con el senador Edward Kennedy, de quien yo ya me había hecho muy amigo, cosa muy, muy curiosa. Yo tuve mucha suerte en eso, ¿no? Y mi padre cuando lo saluda en su despacho le dice, mucho gusto, yo soy el padre de Juan. Y me mira por arriba del hombro de Kennedy. Bueno, eran los códigos que nosotros teníamos, pero en el fondo me estaba diciendo, acá no sos el hijo de Wilson, ¿no? Pero también en algún momento, cuando estaba en política más activa, ocupando cargos, siendo candidato, etcétera, pensaba cuánto me ayudó y cuánto me perjudicó, porque seguro que hubo de las dos cosas. Gente que tenía una capacidad de exposición mucho más grande por ser hijo de Wilson. También había mucha gente que le resultaba muy fácil la crítica, decir, vos porque sos hijo. Y llegó un momento que digo, yo esto no lo puedo llevar como una libreta de almacenero, tantos puntos en contra, tanto a favor. Es lo que soy. Y hoy cuando me dicen hijo de Wilson me llena de orgullo, me da una alegría muy, muy grande. Porque además, sobre todo los años del exilio, generaron esa relación donde yo no sabría a esta altura de mi vida separar bien qué era relación militante con su referente y líder político, qué era la relación padre-hijo. Sé que fue muy intensa, me ayudó mucho y que la recuerdo varias veces al día con mucho cariño y que siempre me da mucha fuerza. Ahí va, y bueno, primero cae preso, cuando viene para acá, contigo, después el cáncer lo mata y no puede finalmente ser el presidente de la República, ¿no? ¿Cuántos deseos tenía tu padre de serlo? Qué buena pregunta, porque en un libro mío que se llama Tocando el Cielo, yo cuento cuando mi padre me pide que le transmita a su colectividad política que la enfermedad es mortal e irreversible, y cómo fueron reaccionando cada uno de los líderes. Y uno de ellos dice, qué lástima, no fue lo que más deseó en su vida que ser presidente. Y yo creo que estaba muy equivocado, creo que no lo conocía. ¿Le hubiera gustado ser presidente? Mucho. ¿Era el objetivo de su vida llegar al cargo y ponerse la banda presidencial? No, no.
habían cosas que le importaban mucho más. El entonces rey de España, cuando da públicamente sus condolencias, un periodista español le pregunta ¿en qué año fue presidente? Y el rey le contesta, no fue presidente, fue mucho más que eso. Yo creo que habían cosas, si no podría haber sido presidente, si no fuera que habían cosas que le importaban mucho más que eso. De todas maneras, creo que fue una lástima. En el año 88, cuando el 87 se enferma, en el 88 cuando muere el 15 de marzo, era el próximo presidente seguro, lo reconocían todos sus adversarios, etc. Hay un referente político que yo lo escucho mucho, que me ha dicho varias veces que de las 3 veces que pudo ser candidato ganador y no corrió, la última fue la más triste. Pepe, ¿para qué voy a escuchar el autor? Sí. Pepe a veces me ha dicho, en el 71, y quizás no hubiera evitado el golpe de Estado, porque era un efecto dominó que venía en toda la región. Claro. En el 84, y no sé si Wilson, dice, era la persona para una transición, donde había que ceder acá, ceder allí, pero en el 88, cuando todavía, en palabras de Pepe, dice lo internacional, ¿no? La globalización no condicionaba tanto, nos hubiera dejado un Uruguay distinto en el cual vivir, y yo creo eso. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Seguramente tenemos más oportunidades de seguir conversando. Ojalá, ¿no? Que sí. La figura de Wilson es enorme. Y bueno, siempre uno termina hablando de Wilson, ¿no? Es tan enorme que trasciende las colectividades, eso también hay que aprender. Bueno, porque también me gustaba haber sabido de vos qué opinabas sobre la gestión de este gobierno, cómo ves el liderazgo del presidente, que lo conoces mucho además a Luis Lacalle Pou, ¿no? Sí, claro. En una palabra me lo decís, ¿cómo ves al gobierno, la gestión? Inmaduro. Inmaduro. Muy bien, gracias por haber venido.